Bienvenidos a La Verdad Jurídica. Un programa con enfoque social que les ayudará a resolver sus problemas jurídicos. Aquí usted encuentra el apoyo con el conocimiento y experiencia profesional de quienes conocen la Constitución y las leyes. Un programa participativo y comprometido con los valores de identidad al servicio de sus televidentes. Le brindamos la mejor visión jurídica como debe ser. La Verdad Jurídica. ¿Dónde naciste? No me acuerdo. Es que yo cuando nací estaba muy chiquito. Se cuenta la historia de un gran personaje que hizo reír tanto a niños como a adultos alrededor del mundo, el Chavo del Ocho. El Chavo era un niño huérfano que llegó a vivir en una hermosa vecindad, pero lo que nunca supimos fue quiénes fueron sus padres. Se dice que su padre lo abandonó cuando su madre aún estaba embarazada. Cuando el Chavo nació, su madre, debido a su difícil situación económica, lo llevaba todos los días a una guardería para niños pobres, mientras ella trabajaba. Sin embargo, un día la madre nunca regresó a recogerlo y, al igual que su padre, lo abandonó. Con el paso del tiempo, el Chavo fue llevado a un orfanato donde sufrió malos tratos. Finalmente, logró escaparse y comenzó a mendigar por las calles. Tras recorrer varias de ellas, llegó a una hermosa vecindad, donde encontró grandes amigos que le ofrecieron el verdadero calor de hogar, celebrando juntos momentos inolvidables. Esta es una historia ficticia escrita por el talentoso y famoso actor y escritor mexicano, Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, en el mundo existen historias reales donde los padres abandonan a sus hijos, dejándolos sin protección ni cariño. Hoy, la abogada Nidia Arévalo nos enseña sobre las leyes y las obligaciones que los padres tienen con sus hijos, así como las responsabilidades de los hijos hacia sus padres en Colombia. ¿Qué tal, amigos de La Verdad Jurídica? Hoy les traigo un nuevo tema o vamos a resolver nuevas consultas, y es ¿quién está obligado en Colombia a dar alimentos? Antes de continuar con el tema, los invito muy especialmente a que se suscriban a la campanita, nos dejen sus comentarios. Si quieres que yo trate un tema nuevo o cualquier consulta que quieres que le resuelva, déjenmela en los comentarios, que con mucho gusto estaremos prestos a atender. ¿Y por qué abordaremos el tema de quién está obligado a dar alimentos en Colombia? Porque nos han consultado en la oficina y un caso muy específico que se los quiero traer a ustedes es el siguiente. Dos muchachos nunca conocieron a su padre, pero pues su madre les dio estudio, ellos estudiaron, son profesionales, están en muy buena capacidad económica. Posteriormente, pues en su necesidad de saber quién era su padre, lo buscaron, encontraron a su padre. Su padre pues era una persona que estaba en necesidad manifiesta, y aunque nunca les dio alimentos y nunca vio por ellos, él directamente, viendo la capacidad económica que tenían los hijos, procedió a demandarlos. Entonces me consultan, ¿esto sí se puede? Ellos están como hijos obligados a auxiliar al padre, a darle alimentos al padre, y pues esto tiene unas connotaciones bastante específicas. Y si hablamos del Código Civil, es una ley que es la Ley 57 de 1887, que pues nació con la Constitución de 1886. Ley que sigue vigente, que ha sido modificada en varios artículos, pero que actualmente sigue vigente. En su artículo 251 dice que aunque el hijo se emancipe, o sea, cumpla los 18 años y ya no tenga obligación de quedarse y tenga la capacidad legal para actuar por sí solo, debe cuidar a los padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias en que la vida necesitara sus auxilios. Ya la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han legislado al respecto y han sacado jurisprudencia donde dice que eso se debe por el principio de solidaridad. ¿Cuál es el principio de solidaridad? Usted debe ser solidario cuando su padre, aunque no le dio alimentos y aunque no vio por usted, esté en necesidad manifiesta. Pero ahí viene la pregunta. Entonces, ¿todos los hijos están obligados a dar alimentos al padre? Depende de ciertos requisitos o circunstancias legales. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, la primera es la capacidad económica de los hijos. Si los hijos tienen capacidad económica y además de eso se cumplen otros requisitos como el estado de demencia del padre, la necesidad manifiesta, que estén totalmente pobre y no esté en este caso pensionado, necesite
solidaridad por parte de los hijos, si se cumplen esas connotaciones legales, el hijo, aunque el padre no le haya dado alimentos, no lo haya criado, está obligado a darle alimentos por ley. La verdad jurídica. Para mayor información de dudas, consultas y problemas jurídicos, nuestras oficinas de atención son calle 12C número 7 a 33, oficina 605, Ciudad, Bogotá, Colombia. Hoy nos vinimos para el centro de la ciudad a preguntarle a la gente qué opina sobre la obligación de dar alimentos en Colombia. Me parece una buena opción, ya que hay personas de la tercera edad que no tienen ni pensión, ni tienen ninguna forma de sustentar, por ejemplo, arriendo, alimentación, salud. Entonces sí es bueno que los hijos, ya como los padres les ayudaron cuando eran pequeños, ahora los hijos ayuden a los padres. Mis padres, pues digamos, gracias a Dios yo estoy viviendo con ellos. Y pues no estoy de acuerdo con las personas que como piensan de que enviarlos a un asilo o algo por el estilo, porque pues a pesar de que ellos han estado conmigo, me han dado el estudio, la universidad en estos momentos, me han apoyado en ciertas decisiones, y pues ya cuando sean adultos, pues mi deber como hijo es dar lo mismo que ellos dieron por mí. Los hijos nunca pidieron venir al mundo y como padres tenemos la responsabilidad de responder por ellos, velar por su bienestar, brindarles alimento, brindarles educación, todo lo que esté en nuestras manos, porque pues de alguna manera fuimos nosotros los responsables de que ellos vinieran acá al mundo. Pues yo creo que es como algo retributivo, ¿no? Ya que nuestros padres pues se esforzaron mucho cuando nosotros éramos pequeños, entonces es algo que yo creo que es necesario retribuirles a ellos todo lo que hicieron por nosotros. Si mis papás no hubieran tenido el mismo trato conmigo, yo los ayudaría viejitos. Claro que sí, pues yo siento que el rencor no va con nadie y papá y mamá es primordial para la vida. La verdad jurídica. Número de WhatsApp 319-229-9845. Nuestro contenido lo encuentra en la plataforma de YouTube con el link @La Verdad Jurídica TV. Correo electrónico laverdadjuridicatv59@gmail.com. Estamos para ayudarlos con la verdad jurídica. Como es una obligación legal la de cuidar a los padres cuando están en un estado de necesidad manifiesta, esto tampoco es una norma abierta donde los padres van a abusar de ese derecho para obligar a los hijos. ¿Y por qué? Porque primero el padre debe demostrar la pobreza extrema, la necesidad manifiesta, el estado de salud grave, la demencia, debe demostrar esas connotaciones para que un juez de la República le dé alimentos. Segundo, demostrar que pues no está en capacidad de alimentarse por su propia cuenta. Y tercero, debe demostrar la capacidad económica a quien le pide alimentos. En ese sentido, digamos un ejemplo somero, mi padre me demanda a mí, pero yo tengo una buena capacidad económica, entonces mi padre me dice, deme 12 millones de pesos porque pienso que mis alimentos valen 12 millones de pesos. No es así. Los alimentos dependen también de la capacidad de la persona que da alimentos y de la necesidad de la persona, pues valga la redundancia, que los necesita. En ese sentido, el juez o la autoridad competente, las comisarías de familia, dan un acta de alimentos provisionales. En ese orden de ideas, ellos establecen un monto mínimo para que usted asegure su mínimo vital y su subsistencia, mientras una autoridad judicial pues le define la situación si le incrementa o le disminuye los alimentos. En ese sentido, si el padre tiene más capacidad económica que el hijo, pues ahí el hijo no está obligado a dar alimentos porque el padre tiene capacidad económica. Esto no es como que todos los padres ahorita van a correr a pedir alimentos, porque eso no es así. Directamente es importantísimo que estén en estado de necesidad manifiesta y por ello se da el principio de solidaridad constitucional que establece la jurisprudencia. Porque hay un momento que cada rato me viven echando donde vivo porque no me alcanza a veces para pagar un arriendo. La vivienda son rubros que constituyen alimentos, que la ley lo trae como alimentos, pero pues se deben tener en cuenta todos ellos para fijar una cuota de alimentos. Y ahora bien, ¿quién fija las cuotas de alimentos? Las cuotas de alimentos las fijan inicialmente las comisarías de familia, que son los primeros entes donde una persona de necesidad manifiesta va y se presenta y dice, pues no tengo alimentos, no tengo mínimo vital, por favor requiere a esta persona para que me colabore, sea solidaria conmigo y
pues me alimente en ese sentido, me dé vivienda, me dé salud, me dé educación si es menor, si es mayor pues le dé cuidado emocional o cuidado físico. En ese sentido, pues son las primeras instancias aquí en Colombia para decretar los alimentos. Posteriormente, si la persona que le decretaron los alimentos no está de acuerdo y dice, no, mi papá dijo mentiras allá en la comisaría de familia, o mi hijo, yo sí le estoy dando los alimentos y le decretaron una cuota que no debía. En ese sentido, automáticamente le nace el derecho a la persona quien está obligada a dar alimentos a demandar judicialmente ante un juez de familia para que la persona que necesita los alimentos pruebe las circunstancias de necesidad manifiesta y le ratifiquen los alimentos o en ese caso le revoquen esa obligación de dar alimentos. Tengan en cuenta que para el caso que trajimos como ejemplo en este programa, los padres estaban pidiendo alimentos a sus hijos y ellos están obligados legalmente a darlos, aunque no les hayan dado alimentos en su niñez, pero pues la obligación es también de los padres a darle a los hijos. ¿Quién está obligado a dar alimentos? En este caso pues también los padres están obligados legalmente a darle a los hijos. ¿Y hasta qué edad? Están obligados a darles directamente cuando son menores de edad, hasta los 18 años, y la Corte Constitucional en una sentencia estableció que si los hijos estudian, valga la redundancia, estudios superiores hasta los 25 años, caso en el cual los padres estarían obligados a mantener al hijo. En este caso, ¿qué procesos surgen de los alimentos? Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿qué procesos existen? Principalmente existe la fijación de cuota de alimentos, que ese es un proceso donde ninguna autoridad ha fijado alimentos y, como ya se les explicaba, lo fija la comisaría de familia o un juez de la República. Posteriormente, después de que usted ya tenga esa fijación de alimentos y ya la tenga en un documento, puede, y si la parte incumple, puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. Pero también existe la connotación de que esos alimentos que les fijaron inicialmente son muy poquitos. Directamente ya no cubren la necesidad ya sea del menor, en este caso del padre que necesita los alimentos. Por lo tanto, existe un proceso de aumento de cuota alimentaria. Pero también existe de manera contraria. Los alimentos que le fijaron es una cuota muy alta y pues ya no está en esa necesidad, ya no necesita esa cuota tan alta, o la persona que está obligada a dar los alimentos pues se quedó sin trabajo, no tiene medios para esa cuota tan alta y entonces él le nace también el derecho de pedir una disminución de alimentos. Esas son las clases de procesos de alimentos que existen. Cuando ya hablamos de procesos, recuerden amigos que tienen que ir a un juzgado de familia. Si no se da alimentos, pues tiene una connotación penal y es el delito de inasistencia alimentaria. Este delito constituye una pena de prisión de 1 a 4 años de cárcel. En ese sentido, también constituye una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué constituye delito? ¿Por qué? Porque cuando usted incumple su obligación de dar alimentos, ya sea a los ascendientes, o sea, a los padres, descendientes, a los hijos, al cónyuge también está obligado a dar alimentos, y directamente a los hijos adoptivos también tiene esa connotación o ese derecho a recibir alimentos. En ese sentido, esa pena privativa de la libertad directamente en la última reforma penal no es excarcelable, pero si se comete contra un menor sí es agravante y puede pues ser intramural. Intramural, ¿qué significa intramural? Pues que debe pagarse la pena por lo menos el primer año dentro de un sitio carcelario. No siendo más, el tema es bastante extenso. Yo les podría aquí explicar pues paso a paso del ejecutivo de alimentos, del proceso de inasistencia alimentaria, del proceso de aumento, de disminución de cuota. Es un tema bastante extenso y pues si ustedes tienen una pregunta más específica del tema, ya sabes, déjamelo en la cajita de comentarios. Me despido y muchísimas gracias a ustedes. Ahora sí ya sé quién es el culpable de todo esto. No, señor, mire, usted pregúntele. Vamos para afuera. Pero, señor, mire, de veras, yo te juro. ¡Zapato roto, nada que venga! ¿Viste eso, chavo? Sí. A los papás que se portan mal se los lleva el ropavejero.